En una lejana isla, desconocida por la humanidad, habita una pequeña comunidad de nativos que por años han vivido aislados de cualquier tipo de contacto con la civilización moderna, únicamente basando su vida diaria en proteger y servir a la grandeza y el misticismo que representan dos pequeñas hadas, así como a la gigantesca deidad a la que llaman Mothra. Aunque su origen es incierto, se sabe que Mothra, o Mosura, por su nombre original en japonés, es una especie de diosa o guardiana de la isla Infant, lugar donde habita también una pequeña tribu, así como dos sacerdotisas de menos de 30 centímetros de altura, quienes pueden comunicarse directamente con ella y así poder transmitir sus mensajes y conocimientos a la humanidad. Por mucho tiempo, Mothra se mantuvo en reposo, pero fue hasta el siglo XX cuando su isla fue finalmente descubierta, trayendo como consecuencia que un grupo de hombres deliberadamente decidiera secuestrar a las pequeñas hadas y sacar beneficio de ellas al llevarlas hasta la civilización. Los nativos, al verse imposibilitados de hacer algo, recurrieron directamente a su única esperanza, implorándole ayuda a su legendaria diosa. Mothra, quien se encontraba dentro de un huevo de proporciones colosales, al escuchar las súplicas no tardó mucho en finalmente eclosionar y dirigirse directamente hasta donde estaban sus pequeñas hadas. Aún estando en su forma de larva, dejaba ver un pequeño y alargado cuerpo de color marrón, con unos pequeños ojos apenas visibles, misma que nunca tuvo una intención real de generar el caos, pero debido a sus enormes dimensiones fue algo inevitable, lo que inmediatamente trajo consigo que las fuerzas de defensa comenzaran a atacarla. Aunque eso sí, al verse inmune a las armas convencionales, esta no sufrió ningún daño. Eventualmente, Mothra arribó a la capital de Japón, decidiendo que había llegado el momento perfecto para alcanzar su forma definitiva. Luego de subir y derribar la torre de Tokio, poco tiempo pasó antes de que el gigantesco capullo cubriera los restos, y del cual más tarde Mothra saldría volando, ya en su forma definitiva. Ahora teniendo un aspecto más parecido a una polilla o mariposa, esta ya alcanzaba los 65 metros de longitud y 135 de envergadura, dejando ver una cabeza redondeada, considerablemente grande, con unos ojos azules enormes y muy vistosos, un cuerpo relativamente pequeño y unas alas de colores brillantes, cubiertas con un patrón de tonos anaranjados, amarillos, negros y blancos, un aspecto que salvo muy pequeños y específicos cambios conservarían la totalidad de sus encarnaciones. Pese a no tener una habilidad especial, más allá de ocasionar fuertes vientos al volar, esta llegó a ocasionar gran destrucción mientras se dirigía hasta donde se encontraban sus pequeñas hadas, por lo que luego de hacer volar personas, vehículos y algunos edificios, finalmente dio con los secuestradores, y ya con sus compañeras recuperadas, regresaron de nuevo hasta la isla Infant. Tras debutar en solitario, Mothra regresó 3 años después, ahora en la saga de Godzilla, donde veríamos que tras los acontecimientos de 1961, un nuevo huevo de Mothra había sido descubierto, esta vez varado en las costas de Japón, justo al mismo tiempo en el que Godzilla también regresaba, luego de permanecer desaparecido por un par de años. La presencia del gigantesco huevo le resultó muy atractivo al rey de los monstruos, quien se dirigió directamente hasta donde éste se encontraba, por lo que dada la situación, fue necesaria la intervención de Mothra, quien ya no se encontraba en su mejor momento, puesto que con el paso del tiempo, esta poco a poco iba perdiendo sus fuerzas. Pero aún con esta limitante, la polilla se dirigió directamente a enfrentar a Godzilla. Arribando justo antes de que Godzilla atacara al huevo, la ya veterana Mothra utilizó todos los recursos a su disposición para tratar de acabar con él. En un inicio, sus vientos huracanados le sirvieron no solo para alejar a su rival, sino también para sacar al huevo de la zona de combate. Pero sus fuerzas no podían compararse, y aunque Mothra demostró una gran fuerza al mantener un combate equilibrado, logrando derribar y arrastrar a Godzilla por el suelo, era un hecho que eso no era suficiente, por lo que comenzó a soltar polvo venenoso desde sus alas, su única gran habilidad, pero que si la usaba por mucho tiempo, perdería su capacidad para volar. No obstante, el sacrificio fue en vano, ya que el efecto en Godzilla fue mínimo, quien luego de lanzarle su aliento atómico, terminó derribando a la polilla casi al instante, y finalmente acabando con su vida. Aunque no todo estaba perdido, pues un par de larvas habían emergido del antes mencionado huevo, convirtiéndose en las nuevas encargadas de enfrentarse a Godzilla. Yéndose físicamente de un tono de piel más oscuro, con ojos rojos en vez de azules, y un cuerpo de menor volumen, se aprovecharon de esto último para sorprender a Godzilla y utilizando su nueva capacidad de lanzar seda, lograron paralizar completamente al rey de los monstruos, mismo que terminó cayendo al océano, hundiéndose en las profundidades y quedando sin posibilidad de liberarse, al menos por un tiempo.
Luego de esta victoria, ambas larvas emprendieron su camino de vuelta hasta la isla Infant, ahora en compañía de sus hadas. No pasó mucho tiempo, puesto que en ese mismo año, la Tierra sufrió la visita del malvado rey Ghidorah, y tanto las hadas como las larvas estaban conscientes del peligro que representaba, por lo que sería una de las larvas la encargada de buscar a Godzilla y Rodan, con el fin de intentar frenar el avance de Ghidorah. Demostrando que los kaijus pueden comunicarse entre sí, en un principio los monstruos de la Tierra se negaron a ayudar a Mothra, obligándola a tratar de luchar sola, pero como era evidente, esta fue dominada. Esto hizo que al final los tres monstruos decidieran unir fuerzas por primera vez y enfrentar al dragón de 3 cabezas de forma simultánea, logrando expulsarlo de vuelta al espacio tras recibir múltiples ataques combinados. Una victoria que fue un antes y un después para los tres monstruos, pues Mothra había conseguido que Godzilla y Rodan dejaran de ser extremadamente agresivos y su naturaleza se volviera más tranquila y protectora. Por lo mismo, no siendo necesaria su aparición cuando Ghidorah regresó a la Tierra el año siguiente. Sería hasta 1966 cuando la intervención de una de las larvas, que ya había alcanzado su forma de polilla, fue realmente necesaria, y no por la presencia de un nuevo monstruo, sino porque los nativos de la isla habían sido raptados y obligados a trabajar como esclavos. Al saber esto, Mothra inmediatamente se dirigió hasta la isla donde se encontraban los nativos, coincidentemente encontrándose con Godzilla de nuevo, pero ahora, con el fin de evitar un tardado enfrentamiento, la polilla simplemente derribó a Godzilla con ayuda de sus fuertes alas, dirigiéndose rápidamente hasta la zona de rescate donde los prisioneros ya esperaban. De esta forma, logró sacarlos del lugar, justo antes de que la isla donde se encontraban estallara. A pesar de las numerosas amenazas que aparecieron en la Tierra los años siguientes, la presencia de Mothra no fue necesaria en ningún caso, siendo hasta finales del siglo XX cuando veríamos cómo una nueva larva, ahora de un color más oscuro, cuerpo y cabeza más pequeñas, habitaba pacíficamente junto a otros kaijus en la denominada Tierra de los Monstruos. No obstante, con la llegada de una invasión extraterrestre, la mente de esta pequeña larva sería controlada, enviándola a atacar Beijing y Tokio, como parte de un plan de destrucción a escala mundial. Para cuando el control mental se rompió, los monstruos de la Tierra aún tendrían que enfrentar una última amenaza, pues el poderoso King Ghidorah había sido convocado de nuevo a la Tierra. Mothra entró en batalla uniendo fuerzas con la araña Kumonga, junto con la cual atacaría utilizando su seda. Para cuando Ghidorah fue derribado, estas mismas se encargaron de evitar que se levantara de nuevo, y logrando terminar con él de una vez por todas. Tras finalizar la invasión, todos los monstruos, incluyendo Mothra, regresaron a la isla de los monstruos, para volver a vivir en paz. Serían estos acontecimientos los que marcaron la aparición final de Mothra en la era Showa, pues en 1992 se nos presentaría a una nueva encarnación. Ahora, en esta nueva línea de tiempo, se nos revela que el rol de guardián de la Tierra, Mothra lo ha tenido desde hace miles de años, viviendo en armonía junto a una avanzada civilización. No obstante, esta última llegó a crear un dispositivo para controlar el clima, acción que enfureció a la Tierra misma, viéndose obligada a crear una versión oscura de Mothra, la cual tendría como objetivo acabar de una vez por todas con aquella civilización. Dado a que la situación terminó por salirse de control, Mothra tuvo que intervenir enfrentándose a su contraparte malvada. Aunque Mothra y sus hadas al final consiguieron contener a la polilla oscura, el enfrentamiento inevitablemente acabó con aquella avanzada civilización. Ya en la actualidad, finalmente un nuevo huevo de Mothra había sido descubierto, y a manera de asegurar su supervivencia, se decidió transportarlo hasta Japón, junto a sus pequeñas hadas, quienes también habían reaparecido. No obstante, mientras se llevaba a cabo el transporte, Godzilla se hizo presente, justo al mismo tiempo que la nueva larva salía del huevo. Teniendo un aspecto más parecido al de la versión original, esta se lanzó inmediatamente a la batalla, mordiendo la cola de Godzilla y atacando con su seda. Sin embargo, hacía falta mucho más para ganarle a Godzilla, pero justo en ese momento apareció Batra, quien igualmente había despertado. Rápidamente, la larva se aprovechó de esto, prefiriendo escapar del lugar e ir tras sus hadas, quienes en medio de la batalla habían sido llevadas de camino hasta Tokio. Al llegar a tierra, tuvo que abrirse paso en una lluvia de balas y proyectiles, demostrando que al igual que su versión Showa, puede llegar a generar una gran destrucción si la situación lo requiere. Cuando esta finalmente fue calmada, procedió a llevar a cabo su transformación. Mothra emergió rápidamente desde su capullo,
dejando ver unas gigantescas alas que conservaban su patrón y colores más característicos, pero mostrando una presencia más visible de pelaje en todo su cuerpo, así como una cabeza más voluminosa. Ahora, con 65 metros de longitud y 175 de envergadura, fijó su mirada hacia Batra, con quien al encontrarse protagonizó una batalla aérea, antes de que Mothra fuera finalmente derribada. Al recuperarse, Godzilla ya había llegado a la zona, y consiguiendo derribar a Batra. Sabiendo que Godzilla era una amenaza aún mayor, Mothra otorgó parte de su energía a su versión oscura, estableciendo de esta forma lo que se podría llamar una alianza, que sirvió para atacar a Godzilla de forma simultánea, utilizando sus respectivos rayos de energía. Mothra específicamente soltó sus escamas, permitiéndole parar el aliento atómico y haciéndolo rebotar. Sus grandes habilidades ofensivas y defensivas le fueron de gran ayuda, pero no pudieron parar el daño que le ocasionó el pulso nuclear, mismo que la terminó derribando. No obstante, para el final, Mothra y Batra, tras lanzar un ataque coordinado, consiguieron derribar a Godzilla para posteriormente levantarlo y llevarlo hasta el océano. Sin embargo, en el proceso, Batra fue gravemente herido, ocasionando que tanto él como Godzilla cayeran al mar y se hundieran en las profundidades. Con esta victoria parcial, Mothra selló el lugar y se dirigió eventualmente hasta el espacio, todo con el fin de interceptar a un peligroso asteroide. Mientras se ocupaba de esta tarea, se daría cuenta que una nueva amenaza se dirigía directamente hacia la Tierra, por lo que esta vez fueron las hadas las encargadas de comunicar la advertencia a la humanidad, descubriendo más tarde que aquella amenaza no era otra que el llamado Space Godzilla. Para cuando este fue derrotado, las hadas volvieron a aparecer, felicitando el logro que se había conseguido, y finalizando así su participación y la de Mothra dentro de la era Heisei. Con la llegada de la etapa Millennium, se presentarían hasta 3 nuevas versiones de Mothra. GMK presentó a la primera de ellas, la cual forma parte de un universo donde no hay hadas ni Isla Infant, únicamente conservando su eterno rol de protector de la Tierra, al formar parte del trío de monstruos guardianes. Aquí la llamada diosa del mar había sido contenida hace miles de años en las profundidades de un lago, esperando el momento justo en que su ayuda fuera necesaria. Fue a principios del siglo XXI cuando su descanso llegó a su fin, iniciando casi instantáneamente la construcción de su gran capullo, no solo porque sí, sino porque sabía el peligro que representaba la reciente aparición de Godzilla. Al emerger en su forma final, esta dejó ver un aspecto que presenta algunos cambios, como lo son su cuerpo más compacto y ligeramente curveado, con tan solo 24 metros de longitud y 75 de envergadura. Su cabeza y alas redujeron su tamaño, agregando el color morado en el patrón de las alas y en los ojos, además de tener unas patas más largas. Al emprender el vuelo y encontrarse con Godzilla, esta atacó primero lanzando aguijones a manera de proyectil que generaban una pequeña explosión al contacto, una habilidad que es exclusiva de esta versión. No obstante, esto no causó daños considerables a Godzilla, quien contraatacó con su aliento atómico. Mothra consiguió evitarlo, aferrándose a la espalda de su enemigo, hasta que Ghidorah finalmente llegó para apoyarla. Aún teniendo ventaja, estos no eran lo suficientemente fuertes como para detener a Godzilla, y justo antes de que Ghidorah fuera aniquilado, Mothra se interpuso, recibiendo ella todo el daño del ataque de Godzilla, cayendo al suelo gravemente herida. Pero aún con todo esto, y teniendo incluso las alas en llamas, se levantó una vez más, tratando de atacar a Godzilla por sorpresa. Sin embargo, el rey de los monstruos se dio cuenta de ello, disparándole directamente su aliento atómico, lo que provocó que la polilla fuera pulverizada al instante. A pesar de haber muerto, su energía se concentró para poder revivir a Ghidorah, dotarlo de un poder mayor y permitirle convertirse en el rey Ghidorah. Para la segunda versión de esta era, se propone el regreso de quien aparentemente es la Mothra original de 1961, donde ella y sus hadas aparecen de nuevo solo para dar un mensaje a la humanidad, que los huesos que pertenecían a Godzilla y que sirvieron como base para crear a Kiryu debían ser devueltos al mar, ya que de lo contrario, Mothra se vería en la obligación de intervenir. Antes de que siquiera se pudiera hacer algo, Godzilla apareció de nuevo, y tras 42 años, Mothra finalmente regresaba a Japón, esta vez para enfrentar al rey de los monstruos, luego de que fuera convocada a crear su símbolo con ayuda de varias mesas. Mothra físicamente volvió a tener un aspecto y colores más clásicos, principalmente porque en teoría,
tal y como ya se dijo, era la Mothra original. Tras empezar el combate, la polilla logró someter momentáneamente a Godzilla con ayuda de sus vientos huracanados, e incluso logrando derribarlo. Sin embargo, esta también se vio obligada a soltar sus escamas, y así protegiéndose del aliento atómico, pero a costa de perder su capacidad de volar. Eventualmente Mothra fue derribada, pero justo cuando Godzilla se disponía a dar el golpe final, Kiryu apareció en el lugar, dándole una segunda oportunidad a la polilla. En medio de la batalla, dos larvas, que recién habían emergido, entraron en el campo de batalla, dirigiéndose directamente hacia su madre. Al percatarse de esta situación, Godzilla disparó su aliento atómico directo hacia ellas, pero con el objetivo de protegerlas a toda costa, Mothra se interpuso recibiendo de lleno el ataque, siendo consumida por las llamas y finalmente explotando. Al ver la muerte de su madre, el brillo de los ojos de las larvas cambió, y ahora, en busca de venganza, ambas se enfrentaron al mismísimo rey de los monstruos, por lo que en conjunto con Kiryu, estas lograron paralizar a Godzilla, al ser completamente envuelto en una prisión de seda. Ahora estando completamente sometido, Kiryu se encargó de llevarlo hasta el mar, hundiéndose junto a él en el proceso. No solo se había derrotado a Godzilla, sino que la petición de Mothra también se había cumplido. La tercera y última versión de la polilla carece de una forma de larva conocida, presentando su forma imago un aspecto prácticamente idéntico al de la versión anterior, únicamente lográndose diferenciar por tener una cabeza ligeramente más pequeña, además de unos colores de sus alas menos brillantes. Como no iba a ser de otra forma, esta tiene el rol de protector de la Tierra, proponiendo que en el pasado consiguió protegerla del ataque del Kaiju espacial Gigan. En la actualidad, además de Godzilla, Mothra sería el único monstruo en no ser controlado mentalmente, por lo que cumpliendo su propósito eterno, esta despertó desde la isla Infant para apoyar en la defensa de la Tierra. Para cuando se disponía a entrar en combate con el Monster X, se vio interrumpida por su viejo rival, pues Gigan había sido reparado y mejorado, por lo que inmediatamente comenzaría con él un intenso combate. Aunque viéndose más hábil y veloz que el resto de versiones, gracias a sus brazos de sierra, Gigan terminó cortando parte de una ala de Mothra y derribándola instantáneamente. No obstante, Mothra no estaba derrotada, pues entró en batalla nuevamente, llevando al suelo a Gigan y al Monster X al mismo tiempo. Ante esto, Gigan atacó utilizando sus discos cortantes, mismos que Mothra consiguió esquivar muy fácilmente, lo que hizo que en otro ataque, el cyborg generara una gran explosión al disparar su rayo del ojo. Confiado en su victoria, este se dio la vuelta, sin darse cuenta que las escamas de Mothra habían interferido con los discos cortantes, alterando su dirección y en un efecto boomerang terminaron cortando su cabeza. Para rematarlo, Mothra apareció desde el fuego, generando una gran explosión y destruyéndolo de una vez por todas. Aunque se da a entender que Mothra murió luego de la explosión, en los créditos finales se ve como esta vuela completamente recuperada hacia su isla, lo que podría indicar que de alguna forma había conseguido sobrevivir. Con la pausa hecha en la saga a partir de 2004, pasaría mucho hasta que una nueva interpretación de Mothra fuera presentada en el cine. Pero con la llegada del universo anime, Mothra finalmente regresaría dentro de las novelas que conforman este universo. Ahora presentada como una especie de dios guardián, adorado por una tribu indígena conocida como el pueblo de Mothra, esta habitaba en las profundidades de la selva amazónica en América del Sur. Dado la aparición del asesino de kaijus, conocido como Godzilla, Mothra se vio obligada a entrar en acción, pero siendo fácilmente derrotada. Tiempo después, cuando parte de la humanidad decidiera escapar al espacio, Mothra entró en combate nuevamente, esta vez con el fin de proteger a la última comunidad humana que aún quedaba en la Tierra. Sorprendentemente, Mothra se convertiría en el único kaiju capaz de obligar a Godzilla a retirarse, tras soltar una lluvia de escamas, las cuales afectaron considerablemente el escudo de Godzilla, reflejando su aliento atómico y causándole un gran daño. Tras presenciar tal hazaña, se decidió proteger lo más posible un enorme huevo de Mothra, para que en un futuro pudiera ayudar a la supervivencia de la humanidad. Durante el transporte, Godzilla apareció, pero siendo inmediatamente interceptado por la polilla, manteniendo ocupada a Godzilla el tiempo suficiente como para que la operación se completara, pero a costa de llevarla a su inevitable muerte. Luego de 20.000 años, los humanos sobrevivientes habían regresado, al mismo tiempo que el poderoso Ghidorah había sido convocado a la Tierra.
Eventualmente, aunque Mothra no se hizo presente físicamente, su intervención mística, por así decirlo, al manifestarse como una especie de mariposa enorme, permitió cortar la conexión que hacía posible la existencia de Ghidorah en esta dimensión, y así poder derrotarlo definitivamente. Tras esta discreta aparición, llegaría una nueva versión, la cual es su última y más reciente aparición en el cine, siendo clasificada por la organización monarca como Titanus Mothra, en honor a una diosa adorada en una pequeña isla de Indonesia. Aquí se explica que esta pertenece a una antigua especie de polillas gigantes, cuya naturaleza benevolente le había otorgado el honor de ser adorada por varias civilizaciones, haciendo valer su papel como defensor al enfrentar junto con Godzilla al malvado King Ghidorah. En algún momento no determinado, uno de sus huevos fue colocado dentro de un templo en China, permaneciendo completamente intacto hasta 2009, cuando este finalmente fue descubierto. Permaneciendo en constante estudio y creando un centro de investigación a su alrededor, sería hasta 10 años después cuando Mothra finalmente eclosionó, teniendo ahora una piel que emitía una constante luz brillante de color azul. Su cabeza ahora era considerablemente pequeña y redondeada, mientras que sus patas eran muy largas y completamente visibles. Esta había despertado repentinamente, volviéndose agresiva y cambiando el brillo de su piel a un tono rojo. Y si bien por un momento fue posible calmarla, cuando un grupo de hombres entró violentamente al lugar, este escapó del templo, avanzando hasta una gran catarata donde encontraría el refugio perfecto para comenzar su transformación. No pasó mucho tiempo antes de que Mothra, ahora en su forma definitiva, saliera desde debajo de la cascada, extendiendo sus gigantescas alas, las cuales ya superaban los 250 metros de envergadura, además de caracterizarse por emitir un intenso brillo, el cual puede cambiar de color según la situación en la que se encuentre, además de subir y bajar su intensidad. Físicamente es la versión que más se distancia del diseño clásico, pues a simple vista su cuerpo ahora es más pequeño y parecido al de un insecto, teniendo patas extremadamente largas, además de una cabeza que es considerablemente pequeña, pero aún contando con la presencia de pelo y de sus grandes ojos azules. Presumiblemente al estar dentro de su capullo, esta no se vio en la necesidad de atender el llamado de Ghidorah, por lo que inmediatamente emprendió el vuelo utilizando su bioluminiscencia, hasta llegar a la instalación Castle Bravo de Monarca, donde serviría de guía para dar con el paradero de Godzilla, quien se encontraba casi al borde de la muerte. Tras comunicarse con él y ayudar a los humanos, Mothra dejó la zona para volver más tarde en la batalla de Boston. Entrando en caída libre, Mothra apareció en el momento justo para atacar con su seda a Ghidorah, dejándolo completamente pegado a un edificio. Aunque Mothra se disponía a atacar nuevamente, esta fue interceptada por Rodan, quien se volvería ahora su rival a vencer. Ambos monstruos voladores comenzaron una intensa batalla aérea, misma que Mothra no dominaba al 100%, puesto que la presencia de magma en el cuerpo de Rodan ocasionaba que su cuerpo, y específicamente sus alas, comenzaran a quemarse. Pero aun cuando esta fue lanzada hacia un edificio, con Rodan tratando de lastimarla con su pico, esta utilizó sus patas para defenderse, y finalmente deshacerse de su rival al clavar y atravesar su cuerpo con ayuda de su aguijón. Aún no estando en la mejor situación, Mothra había logrado salir victoriosa, por lo que decidió ir a apoyar a Godzilla, quien al contrario estaba casi derrotado. Teniendo en cuenta que desde el pasado la especie de Godzilla y la especie de Mothra habían tenido una conexión muy cercana, esta no dudó en intervenir cuando Ghidorah atacó con sus rayos de gravedad, impidiendo que Godzilla fuera derrotado definitivamente. Solo que este pequeño sacrificio le costó la vida, pues la polilla no pudo resistir el ataque, siendo prácticamente pulverizada. No obstante, las últimas energías de Mothra llegaron hasta Godzilla, siendo estas lo único que necesitaba para que sus energías se dispararan y consiguiera alcanzar el estado Burning, mismo que le permitió lanzar el pulso nuclear y acabar con Ghidorah de una vez por todas. Con esto se termina la historia de Mothra en la saga de Godzilla. Sin embargo, sus hazañas aún no pueden darse por concluidas, ya que su trilogía la llevaría a tomar una dirección muy diferente. Por lo que ahora, regresando hasta el año de 1996, veríamos una versión de Mothra como ninguna otra, ya que el renacimiento de Mothra nos mostró a la que es sin duda alguna la versión más poderosa del personaje jamás vista hasta ahora. En esta historia se nos cuenta que hace miles de años la Tierra era habitada por una especie de avanzadas y muy inteligentes polillas gigantes, quienes se encargaban de proteger a seres humanos y a diminutos seres llamados Elías. Cierto día, una criatura de 3 cabezas, llamada Ghidorah, apareció en la Tierra, teniendo como único objetivo el acabar con ella.
Luego de un destructivo enfrentamiento, que trajo consigo que gran parte de la vida del planeta pereciera, finalmente se consiguió derrotar y mantener atrapada a la malvada criatura, siendo los únicos sobrevivientes 3 pequeñas Elías, así como una sola polilla llamada Mothra. Mucho tiempo pasó, hasta que en la actualidad, por un error se removería el sello que mantenía contenido a Desghidorah, ocasionando que el peligroso Kaiju se liberara de su prisión. Mothra inmediatamente apareció para tratar de detenerlo, pero esta ya era considerablemente vieja, y sus energías se consumieron casi al instante. Esto haría que de un nuevo huevo naciera una pequeña larva, la cual directamente se dispuso a ir a ayudar a su madre. Demostrando unos poderes nunca antes vistos en la especie, demostró la capacidad de camuflarse con su entorno, así como la habilidad de lanzar un rayo de energía desde su pecho. Aun con todo esto, Desghidorah era muy poderoso y resistente, por lo que en un último esfuerzo, Mothra atacó a Desghidorah el tiempo suficiente como para que la larva pudiera salvarse. Desafortunadamente, el daño recibido, así como su considerable edad, ocasionaron que ésta muriera, hundiéndose en las profundidades del océano. En respuesta, la larva avanzó hasta un bosque ancestral, donde generaría su capullo, mismo del que más tarde emergería una versión de Mothra única en su tipo, pues esta contaba con unos colores y habilidades diferentes a cualquier otra. Por lo que ahora, Mothra Leo, quien se caracterizaba por tener unos tonos verdes y naranjas en sus alas, emprendió el vuelo hasta llegar a donde se encontraba Desghidorah, a quien atacó implacablemente con sus sorprendentes habilidades, las cuales iban desde soltar sus escamas, generando un campo de energía eléctrico, lanzar un único rayo desde su frente, o múltiples desde sus alas, hasta convertirse en pequeñas Mothras que explotan al contacto, desencadenar un potente ataque giratorio que provoca una lluvia de explosiones, además de poder enfocar un rayo solar completamente destructivo. Ante todo esto, la balanza se inclinó hacia Mothra Leo, haciendo que todos los esfuerzos de Desghidorah fueran en vano, permitiéndole derrotar y finalmente sellar al Kaiju de 3 cabezas de nuevo en su prisión. Aunque su tarea estaba concluida, esta no se limitó a eso, demostrando su capacidad de generar vida al restaurar por completo la zona que había sido arrasada en combate. Esta volvió a descansar por aproximadamente un año, pues una nueva amenaza, el antiguo ser tóxico llamado Dagara, había regresado y se encontraba contaminando el océano con una especie de bacteria conocida como Verum, la cual era capaz de consumir toda forma de vida marina. Por lo que Mothra se vio en la necesidad de intervenir, entrando en combate contra el Kaiju marino. Aunque en un inicio la sobresaliente polilla y sus potentes ataques le ayudaron a mostrarse superior a su rival, cuando el combate pasó a desarrollarse bajo el agua, Dagara sacó una clara ventaja, permitiéndole desatar una serie de potentes ataques, incluidas sus bacterias Verum, las cuales terminaron paralizando a la polilla. Sin embargo, gracias a que un antiguo espíritu le otorgara la energía suficiente, le fue posible no solo recuperarse, sino también lograr alcanzar una transformación todavía más poderosa, la llamada Rainbow Mothra. Ahora habiéndose potenciado por la antigua magia de los espíritus del agua, los tonos verdosos de sus alas pasaron a ser mayormente blancos y azules. Volviendo al combate, comenzó atacando directamente con su nuevo rayo arcoíris, al mismo tiempo que se protegía con un campo de fuerza generado alrededor de su cuerpo. Dagara trató de refugiarse bajo el agua, no obstante, no tuvo ninguna oportunidad cuando Mothra reveló su transformación llamada Aqua Mothra, en la cual su cuerpo se volvía mucho más estilizado, mientras que las alas y su cola se convertían en aletas. De esta manera, junto a las poderosas habilidades que concede esta transformación, las cuales van desde lanzar rayos hasta separarse en pequeñas Mothras para lanzar múltiples rayos simultáneos, finalmente consiguió acabar con Dagara de una vez por todas. Aunque este malvado monstruo había sido destruido, quien se convertiría en su máximo rival llegaría poco tiempo después. Y es que con el arribo de Gran King Ghidorah, aun siendo el miembro excepcional de su especie, esto no le fue suficiente. Causándole un daño mínimo a su rival en su primer encuentro, la polilla se vio obligada a escapar luego de ser gravemente herida. Al darse cuenta que ningún ataque podría detenerlo, en conjunto con sus Elías, Mothra volvió a transformarse en Aqua Mothra, el único medio en el que le era posible alcanzar su forma Lightspeed, misma que le permitía volar más allá de la velocidad de la luz y lograr un viaje en el tiempo. Esto con el fin de evitar que Ghidorah se volviera más fuerte, derrotándolo cuando sus poderes aún eran bajos. Su plan se llevó a cabo exitosamente, llevándola hasta la época de los dinosaurios,
donde se encontraría con el creático King Ghidorah, mismo quien, a pesar de no ser tan poderoso como su versión del presente, seguía siendo un monstruo muy poderoso, pero que con el suficiente esfuerzo consiguió derrotar al arrojarlo dentro de un volcán activo. No obstante, debido al gran desgaste de energía que había sufrido, derivado por el viaje del tiempo y su reciente batalla, Leo cayó al suelo aparentemente muerto, apareciendo en ese instante dos larvas igualmente prehistóricas, que cubrieron su cuerpo generando un gran capullo. De esta forma, cuando recién había viajado al pasado, todo este tiempo simultáneamente había permanecido recuperándose dentro del capullo, emergiendo luego de millones de años en el presente, ahora con una transformación que lo hacía más poderoso que nunca, la denominada Armor Mothra. El ciclo de vida eterno de Mothra se cumplía una vez más, y esta ahora poseía un cuerpo completamente blindado, tan resistente que los ataques de Ghidorah simplemente le rebotaban, sin ocasionarle ningún daño. Siendo prácticamente inmune a cualquier ataque, Mothra entró en combate, y utilizando un rayo extremadamente poderoso en conjunto con su cuerpo blindado, le fue posible cortar una de las alas de Ghidorah, para que posteriormente, canalizando suficiente energía, lograra atravesar completamente el cuerpo de su rival, mismo que luego de cristalizarse, terminó estallando, acción que acabó de una vez por todas con la amenaza de tres cabezas, y permitiéndole a Mothra liberarse de su armadura, dejando ver su forma definitiva, Eternal Mothra, con la cual dejó la zona, esperando a que su presencia fuera necesaria de nuevo, ya que ésta se había convertido en la máxima protectora natural de la Tierra, y en la llamada Reina de los Monstruos.